Martín Andrade es director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre los martes con nosotros para conversar estos temas de nuestra ciudad. Martín, ¿cómo estás? Querido Ramón, saludos desde aquí de Concepción y nada, muy interesante hoy día el tema, es un tema que además junto a los 6 candidatos estaba yo también de asistente ahí Ah, en el lanzamiento ahí dentro de la Semana de la Construcción y es muy interesante esta propuesta porque efectivamente hoy día el contexto de ciudades en Chile es bien particular. Bueno, lo hemos conversado Ramón en otros programas, hoy día en Chile prácticamente el 90% de las personas vivimos en áreas urbanas. Tenemos un déficit de vivienda muy importante, prácticamente de 1 millón de viviendas, y si proyectamos a futuro no solo lo que tenemos que construir hoy día, sino que las proyecciones de déficit, probablemente estemos más bien cerca de los 2 millones. Junto con eso tenemos también muchas ciudades del país, básicamente casi 3 millones de personas que viven en zonas con baja calidad de vida urbana, o sea, personas en Chile con falta de servicios, con falta de equipamiento y por tanto es súper pertinente un poco este marco que se le dio dentro de la Semana de Construcción con estas 60 propuestas. Probablemente veamos en el transcurrir de los próximos meses muchas propuestas, desde incluso del Colegio de Arquitectos, de la Asociación de Oficinas de Arquitectura y también de muchos otros gremios que ponen sus planteamientos, pero en este caso estas 60 medidas que se proponen de este nombre, ¿no es cierto?, el Chile Posible, me gustaría destacar algunas, Ramón, y quizás a podríamos ver. profundizar. Mira, bien interesante en relación a los temas de vivienda, se trata de plantear como ellos le llaman el fin de las contribuciones, o sea, buscar un mecanismo distinto en relación a cómo hoy día se pagan las contribuciones, que esté asociado también a los servicios que uno ya paga y también haciendo una distinción especial en caso de personas más vulnerables. Se profundiza la necesidad de gestionar suelo para vivienda, se ve en eso como la gestión del Estado un rol fundamental, que lo hemos visto en los últimos gobiernos. Se busca también ampliar el programa de pequeños condominios, que es un programa muy bonito, que permite a las personas, en muchos casos en un sitio, poder habitar en fondo 2 o 3 familias, en muchos casos familiares directos, y que permite por un lado tratar de sacar a las personas del hacinamiento, pero también por otro lado densificar en algunos sectores. Hay también un foco muy importante dentro de las 60 propuestas de promover el cohousing, o sea, con todo el envejecimiento de la población, tratar de que las personas puedan acceder a vivienda, digamos, que pueden hacer en arriendo en muchos casos, y lo mismo también acentuar la necesidad de que tengamos viviendas para distintas tipologías. Generalmente lo que uno ve, se siguen entregando soluciones de vivienda pensadas como en el concepto de familia, de 2, 3, 4 personas, cuando en realidad, lo que hemos visto, hay un creciente número de familias compuestas por un solo integrante. Eso con respecto a vivienda. Con respecto a barrios, Ramón, también es bien interesante cómo podemos garantizar estándares urbanos en nuestra ciudad, que por ejemplo garanticen el acceso a servicios mínimos, todo el trabajo también de foco en inversión de bienestar territorial, que lo hemos conversado también en otros programas, cómo podemos hacer programas con un foco mejor, digamos, en términos de cómo se invierte, cómo se involucra el privado. Y ahí también dos aspectos interesantes, Ramón. De alguna forma se busca volver a este concepto de las prioridades presidenciales, estas oficinas presidenciales en general, que ven tanto proyectos prioritarios como también proyectos de reconstrucción, algo que se ha discutido mucho y que de hecho uno veía, no sé, con el gobierno del presidente Lago, el mismo presidente Piñera, habían proyectos que estaban considerados como proyectos presidenciales y por lo tanto tenían un tratamiento distinto, una gestión distinta. Parte de las propuestas es volver a eso, como también tratar de promocionar la reconversión de algunos centros urbanos y zonas turísticas. Y por otro lado también, varias propuestas en relación a transformaciones tecnológicas y también de cómo puede haber una mayor trazabilidad y transparencia en la gestión de la ciudad. Así que varias propuestas bien interesantes que abordan, de mi punto de vista, en forma bastante integral los desafíos, sobre todo que podemos tener en los próximos 4 años con un nuevo gobierno. Es buena tu mirada dando cuenta y haciendo el alcance, como decías tú al principio, de que estuviste presente en ese seminario, porque ha habido algunas tal vez conversaciones y discusiones que se han quedado más solamente en el análisis de las propuestas desde el punto de vista de los temas tributarios y que han sido bastante controvertidos por otros especialistas, incluso señalando que bueno, muchas de las iniciativas allí planteadas
solo favorecen al sector inmobiliario, decía, ¿no? Y no pensaban tanto como en la ciudad ni en las mismas personas o en los efectos que podía tener en la economía. Entonces, es bueno matizar aquello, considerando de que sí, hay harto foco en aquello, en las propuestas, pero es mucho más que solamente el tema tributario y Claro, contribuciones e claro, IVA. permisología o cosas que tienen que ver con eso exactamente. No, no es solamente un tema que obviamente es muy importante, destrabar la inversión, generar equipamiento, generar servicio, pero hay mucho que tiene que ver con gestión, con la definición de estándares, con la definición de prioridades y sobre todo también con materias que lo hemos conversado, sobre temas de transformación tecnológica en la forma como se lleva la ciudad. Bueno, nosotros hace poquito lanzamos esta plataforma de inversión en ciudades que justamente busca visibilizar hoy día información que si bien es pública, es difícil de acceder para que la gente pueda entender cómo se ha invertido, cómo se pretende invertir en las ciudades y también poder entender qué pasa con los proyectos, en qué estado están, cuáles son los municipios que están empujando más proyectos y son capaces de desarrollarlos. Ese tipo de cosas, ciertamente que también es parte de los aspectos, Ramón, que tal como dices tú, van un poco en la línea complementaria a lo que hemos venido escuchando últimamente, que tiene que ver más con temas de financiamiento, permisología o eventualmente obras, que puede ser la mirada desde un grupo específico. Aquí se está tratando de hacer una visión más general, así que va a ser interesante ver probablemente los anuncios que hagan los candidatos. En este caso fueron 6 candidatos presidenciales. Va a ser interesante qué tipo de propuestas pueden hacer en las ciudades, considerando, como decimos siempre, Ramón, que cerca de cada 9, de cada 10 personas en Chile vivimos en las ciudades, por lo tanto, ahí es donde probablemente podemos mover la aguja. ¿Qué se dijo respecto, por ejemplo, de el precio del suelo, que ha sido uno de los temas, y de la disponibilidad que hay y la posibilidad de que, bueno, bienes nacionales también pueda detectar aquellos lugares, otras veces lo hemos conversado también en estos micrófonos, que permitan tal vez utilizar esos terrenos para, por ejemplo, integración social y barrios para viviendas sociales o la clase media? Sí, aquí hay como una profundización, Ramón, de lo que se ha venido haciendo. Yo diría que ha sido como una política de Estado, del tema de cómo el Estado se adelanta a la demanda y puede comenzar a habilitar suelo para las viviendas. Habilitar suelo hay que entenderlo no solamente con comprar terrenos, bien o idealmente bien ubicados, sino que dotar idealmente infraestructura alrededor de ellos, definir planes, definir también ciertas medidas de mitigación, definir bien si hay en algunos casos algunos riesgos, digamos, pensando en temas de cambio climático, en fin. O sea, involucra una gestión previa que requiere una mirada de largo plazo y por lo tanto también se acentúa en estas 60 propuestas para Chile, justamente seguir esa misma senda y poder profundizarla. Junto con eso, Ramón, como comenzábamos, también de hacer ajustes, por ejemplo, en temas de gestión y sobre todo también en términos de gobernanza también. O sea, hay una mirada también de cómo podemos tratar de pasar de esta lectura, digamos, de eleccionaria, por así decirlo, de periodo, y ojalá poder definir planes, programas que puedan trascender los ciclos políticos, es parte del llamado de las propuestas que se hagan, así que es de esperar que ojalá sean tomados por los candidatos, Ramón, y de esperar que sobre todo podamos tratar de reducir esta inequidad territorial que tenemos en muchas ciudades de Chile. Bueno, ahí se mandó un documento que fue entregado a los candidatos presidenciales, lo informamos en su momento, fotito allí de todos los que participaron, no fueron invitados, porque son más, sabemos, candidatos presidenciales, algunos alegaron que no los invitaron, qué sé yo, en fin, siempre pasa, ¿no? Siempre Fueron, pasa. fueron 6 y ahí están con su fotografía de las propuestas y todo aquello. Lo importante es que como tú dices, yo creo, raya para la suma, cruce el ciclo electoral, ¿eh? Y sean miradas de más largo plazo, y que no se confunda solamente con la reyerta política del momento, en donde tal vez pueden aparecer anuncios grandilocuentes, bien llamativos para la galería, pero que no necesariamente puedan concretarse en lo inmediato, tengan factibilidad. Así que despejar la paja del trigo siempre es importante en este tipo de cosas, en todo en realidad, querido Martín. Así es, Ramón. Y bueno, las personas que se interesen en conocer estas propuestas, que esperamos que que se genere debate, digamos, están bueno ahí las redes sociales de la Cámara aquí en la Construcción. Nosotros también como Corporación Ciudades subimos esta información. Pueden bajar el PDF y conocer todas estas 60 propuestas con bajadas bien concretas, de cosas concretas que se pueden desarrollar en muchos casos
en 4 años no se va a solucionar todo el problema, pero sí la generación de obras y sobre todo la generación de planes y programas que puedan tratar de soñar, como es la invitación de un Chile que es posible hacer y que se basa en, yo creo, Ramón, en yo te diría que convencimiento, que no hemos puesto de acuerdo durante muchos años en temas, por ejemplo, como el tema sanitario, no hemos puesto de acuerdo en temas de reformas políticas importantes, y en los temas de ciudad es súper importante ponernos de acuerdo y entender que la ciudad la hacemos todos. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre un gusto, que tengas buena semana. Muchas gracias, Ramón, igual a ustedes.